Gálatas 2, parte 2. Pablo reprende a Pedro en Antioquía, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. En la primera parte vimos que Pablo, acompañado de Tito y Bernabé, sube a Jerusalén. Y aquí está el detalle importante, por una revelación de la que desconocemos el contenido. Vimos el viaje de la gracia a la ciudad de la ley, Jerusalén. En esta ocasión, vemos el viaje a la inversa Pedro, la piedra nombrada por Cristo y columna de la iglesia de la circuncisión, viaja a Antioquía, donde la gracia se está estableciendo y donde se encuentra predicando Pablo. Es el viaje inverso de la ley al terreno de la gracia. Podemos ver cómo en la primera parte relata que llegan a un acuerdo con un apretón de manos en el que no participa Tito, reflejando solamente su carácter de testigo. Ahora en esta segunda parte, después del acuerdo Pablo empieza con un pero. Este pero es una de las conjunciones más violentas y reveladoras de toda la Escritura. Es la señal de que el acuerdo diplomático del apretón de manos en Jerusalén ha fallado al enfrentarse a la realidad del terreno. En Jerusalén, Pedro pudo aceptar la gracia como un concepto lejano, pero al llegar a Antioquía, donde no hay muros, ni circuncisión, ni aduanas, la piedra reacciona. El acuerdo fue un apretón de manos, koinonia, un símbolo de unidad externa. El pero revela que bajo ese apretón de manos la naturaleza de la piedra no había cambiado. La gracia no puede convivir con el rito. El pacto de Jerusalén fue un acuerdo político, pero la verdad no es política. El pero indica que el sistema de la ley, Pedro, no puede entrar en el territorio de la gracia, Antioquía, sin intentar contaminarlo. La incompatibilidad de sistemas, el pero, marca el momento en que la teoría se convierte en práctica. Es fácil darse la mano en una oficina en Jerusalén, pero es difícil comer juntos en una mesa en Antioquía. Jerusalén, gravedad, es el centro de mando. Cuando Pablo subió allí, llevó la libertad a la fortaleza del rito para desafiarla. Antioquía, expansión. Es el laboratorio de la libertad. Cuando Pedro baja allí, no lo hace como un misionero, sino como una piedra que cae en un estanque de agua cristalina. Siguiendo con el análisis del versículo, podríamos señalar que Pablo tiene preferencia en todos sus escritos por el nombre arameo de Pedro, Cefas. Sin embargo, justo aquí, en el momento del choque y la denuncia de la hipocresía, el texto griego cambia a Petros, Pedro. Cuando Pablo lo llama Cefas, reconoce al administrador de la circuncisión, al pilar con el que dio el apretón de manos. Es un trato diplomático entre operarios del reino. Al usar el nombre griego justo cuando va a reprenderlo, Pablo lo está devolviendo a su definición original: guijarro, piedra pequeña, fragmento movible. Es como si le quitara el uniforme de apóstol y le dijera: aquí no eres la columna Cefas, aquí eres simplemente Simón, la piedra que tropieza. Pedro está en Antioquía, territorio griego y gentil, la capital de la gracia. Pablo utiliza el nombre griego, Petros, para resaltar que Pedro está actuando de forma incoherente en ese territorio. Es un sarcasmo teológico. Tú, que te haces llamar la piedra, Pedro, en este mundo griego, te estás comportando como un guijarro inestable que se mueve según sople el viento del miedo a Jacobo. Pablo usa el nombre que Jesús le dio para recordarle que su naturaleza de piedra sigue siendo rígida y opaca frente a la luz de la gracia. Si volvemos al versículo 8, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión. Aquí Pablo ya está estableciendo una distancia técnica. No dice el que actuó en mi colega Cefas, sino el que actuó en Pedro. Pablo está analizando a Pedro como un objeto de estudio, como un componente del sistema que tiene un propósito específico pero limitado. Volviendo a Antioquía, para entender qué representa en este expediente Matrix, debemos verla no como una ciudad, sino como el laboratorio de la nueva conciencia. Es el lugar donde el software de Jerusalén, ley rito, fue desinstalado para probar el software del espíritu. Gracia, libertad. El significado oculto, el carro alternativo.
Etimológicamente, Antioquía se relaciona con estar frente al carro, antiochos. Jerusalén era el carro de Dios, Merkabá, original, pesado, sagrado, lleno de leyes y anclado al templo. Antioquía representa el nuevo carro, ligero, móvil, compuesto por gentiles y judíos sin distinciones. Relación con Pedro. Cuando Pedro llega a Antioquía, intenta conducir este nuevo vehículo usando el manual del carro viejo. Gematría, el duelo de espejos. 111 versuintos 11. Aquí es donde la matemática divina revela la trampa o prueba que Dios le puso a Pedro. Casualmente en gematria, si miramos el valor de Cefas, nombre que Jesús le da a Simón en arameo, y el valor de Antioquía, vemos que ambos dan un total de 111. En la mística hebrea, el número 111 es el valor de la letra Aleph, Alp, escrita en su plenitud. El Aleph representa la unidad, el origen, el uno. Dios envía a Cefas, 111 a Antioquía, 111 para confrontarlo con la unidad total, el lugar donde ya no hay judío ni griego, donde el uno se manifiesta sin etiquetas. 1. El espejo de la negación. Espiritualmente, Antioquía es el reflejo de la verdadera naturaleza de Pedro. Al comer con los gentiles al principio, Pedro está operando en su frecuencia de 111, unidad, pero cuando llegan los de Jacobo y Pedro se aparta, está rompiendo el espejo. Al negar a los gentiles en Antioquía, Pedro se está negando a sí mismo, como cuando negó a Jesús cuando fuera arrestado, puso a prueba su fe en la gracia al andar sobre el agua y se hundió. Negó comer animales de la sabana que Dios le mandó matar y comer, y que iba a ser el tema principal de este video, pero que el destino ha decidido posponer. Siguiendo con el análisis de este primer versículo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, hemos visto a grosso modo la escena. ¿Qué pasó entonces? Continúa el versículo, le resistí cara a cara. Aquí, aunque no es el tema, y antes de entrar en el análisis, digamos, formal, me voy a permitir un inciso personal. Para todos aquellos que todo lo esconden y camuflan bajo la túnica del amor de Dios y de Cristo, confundiendo la verdad, el amor por el hermano, a veces es pelear por defender sus derechos y luchar contra el enemigo para vencerlo y romper cadenas. Para entender lo que realmente sucedió en Antioquía, debemos dejar de verlo como una discusión religiosa y empezar a verlo como una operación de ingeniería estructural. Cuando el texto dice, le resistí cara a cara, nos está dando las coordenadas exactas de cómo el hemisferio derecho, la gracia Pablo, detiene el colapso provocado por el hemisferio izquierdo, la ley Pedro. Aquí se despliega la auditoría del rostro. 1. La barricada militar, antistemi. Pablo no discrepa con Pedro. Pablo se atrinchera contra él. El término griego antistemi es lenguaje de guerra. Significa establecer una línea defensiva enemiga. El diagnóstico. Pablo detecta que Pedro, la piedra, ha empezado a rodar hacia atrás, regresando a la esclavitud de la ley. Una piedra de ese peso, rodando en retroceso, aplastaría a los gentiles. La acción. Pablo se convierte en la fuerza de choque inamovible. Actúa como el sistema inmunológico del cuerpo, detectando el virus del miedo que Pedro ha introducido en el laboratorio de Antioquía y bloqueándolo físicamente antes de que infecte todo el sistema. 2. La auditoría de la máscara kataprosopon. La expresión cara a cara es técnica. En un mundo de hipócrisis, actores con máscaras, Pablo fuerza un careo de realidad. El duelo de identidades. Pedro intentaba sostener dos rostros, uno libre para los gentiles y uno legalista para los judíos. Pablo, al ponerse kataprosopon, le arranca la máscara pública. El espejo del 180. En la mística hebrea, panim el panim, mirar el rostro del otro es obligarlo a reflejarse. Pablo funciona como un espejo implacable. Obliga a Pedro a ver su propia incoherencia. Al enfrentarlo, Pablo está forzando un giro de 180 grados. Pedro estaba caminando de espaldas a la cruz, y Pablo lo detiene en seco para que gire y vuelva a mirar la gracia de frente. 3. El colapso de la jerarquía humana.
Este es el momento en que la autoridad del presente, revelación, anula la autoridad del pasado, memoria. Pedro argumenta desde su currículum. Yo estuve en la barca, yo soy la columna, yo tengo las llaves. Pablo responde desde la esencia. Tú eres la piedra, pero ahora mismo eres una piedra de tropiezo. Pablo demuestra que en la Matrix del reino, el rango no otorga inmunidad. Si la cabeza institucional se desvía, el miembro más reciente tiene la autoridad divina para juzgarla. Es el fin de la infalibilidad papal antes de que siquiera existiera. La verdad está por encima del cargo. 4. La resolución del 111. El conflicto es geométrico. Cefas, 111, intenta imponer su forma sobre Antioquía, 111. Pablo se interpone en esta ecuación para demostrar que la ciudad de los gentiles no pertenece a la jurisdicción de Pedro. Al resistirlo públicamente, Pablo declara que la gracia es un territorio soberano donde la ley ya no tiene pasaporte ni autoridad para levantar muros. Conclusión del acto. El cara a cara no fue una falta de respeto, fue un exorcismo institucional. Pablo tuvo que humillar al hombre, Simón, para salvar al principio. La libertad fue la única manera de detener la inercia de una religión que siempre, por gravedad y miedo, tiende a caer hacia el rito si no hay una fuerza viva que la resista. Y finaliza este primer versículo, porque era de condenar, la ejecución del protocolo de anatema. Esta frase no es una opinión emocional de Pablo, es la activación de un mecanismo legal que él mismo había establecido al inicio de la carta. Pablo no está enfadado con Pedro, está aplicando la jurisprudencia del reino. Aquí está el desglose forense de por qué la piedra fue hallada culpable. 1. El término técnico, kateknos menos, el juicio automático. En el griego original, Pablo usa un participio perfecto pasivo. Esto cambia la dimensión del texto. No significa que Pablo iba a condenarlo. Significa que Pedro ya estaba condenado por la evidencia de sus propios actos. La autocondena. Al actuar contra su propia revelación, la visión de Jope y la libertad en Cristo, el sistema de Pedro entró en colapso lógico. No hacía falta un fiscal externo. Su conducta de simulación, hipócrisis, era la prueba del delito. Pedro se condenó a sí mismo al intentar sostener dos realidades opuestas, gracia en privado, ley en público. 2. El marco legal, la trampa del doble anatema, Gálatas 1:8-9. Para entender la severidad de la condena, debemos mirar el contrato que Pablo firmó en el capítulo 1. La ley, Pablo decretó, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Y lo repitió 2 veces para sellarlo como ley inmutable. La infracción. En Antioquía, al apartarse de los gentiles, Pedro estaba predicando con sus actos un evangelio diferente. Phlalaza un rito, separación, pureza, la ejecución. Al añadir el rito como requisito para la comunión, Pedro cayó bajo la jurisdicción de la maldición, anatema cherem, que Pablo había dictado. Pablo dice que era de condenar, porque Pedro se había convertido en ese ángel caído que pervertía el código fuente. 3. La gravedad sistémica. El efecto de arrastre. Pablo aplica la condena porque el error de la piedra no es privado, es radiactivo. El contagio. El texto señala que su hipocresía arrastró incluso a Bernabé. El riesgo. La piedra tiene gravedad. Si Pedro se mueve hacia la ley, arrastra todo el edificio con él. Pablo tuvo que aplicar la condena pública, como un cortafuegos para detener la infección. Si no señalaba a Pedro como condenable, el legalismo se habría convertido en la norma del cristianismo, destruyendo la libertad de los gentiles. 4. El fin de la infalibilidad, la verdad sobre el cargo. Este análisis destruye la jerarquía humana. Pedro tenía el cargo, la piedra, las llaves, pero Pedro estaba en el error, condenable. La conclusión. La autoridad no reside en la silla ni en el título, sino en la alineación con la verdad, emet. Pablo demuestra que si la cabeza institucional se desvía del Evangelio, queda automáticamente bajo sentencia.
El cara a cara fue el acto de un apóstol menor, en rango humano, ejecutando la autoridad mayor, la del Espíritu, para salvar a la Iglesia de su propio líder. Resumen del veredicto. Pedro era de condenar, porque teniendo las llaves de la gracia, intentó cerrar la puerta con el candado de la ley. Al hacerlo, activó el anatema sobre sí mismo, y Pablo tuvo que intervenir para que esa maldición no destruyera la obra de Dios en los gentiles. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. El mecanismo de la traición, miedo y retirada. Gálatas 2:12. Este versículo es la caja negra del colapso. Nos muestra la secuencia exacta de cómo la piedra dejó de ser fundamento para convertirse en escombro. No fue un error teológico complejo, fue un fallo humano básico activado por el miedo a la jerarquía. 1. El estado de verdad, antes de los inspectores. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Esto es crucial. Pedro sabía la verdad, vivía en ella. Comer con los gentiles era la violación suprema del código ritual judío. Pedro había cruzado el Rubicón. Estaba en territorio de gracia, validando la unidad del cuerpo. Esto demuestra que su traición posterior no fue por ignorancia doctrinal, sino con premeditación. Su libertad era real mientras nadie de la central lo miraba. 2. La llegada del sistema, los agentes de Jacobo. Pero después que vinieron, los de parte de Jacobo no son simples visitantes, son los auditores del sistema. Jacobo representa el ancla de la tradición en Jerusalén. Su sola presencia cambia la atmósfera. La gracia de Pedro no resiste la presión de la institución. En cuanto el ojo de Jerusalén se posa sobre Antioquía, Pedro deja de actuar como un hombre libre y reinicia el protocolo de esclavo. 3. La maniobra de repliegue. Hipostelo. Se retraía y se apartaba. El texto griego usa un término militar y náutico. Hipostelo. Plegar velas, retirarse bajo cobertura, retroceder sigilosamente. Pedro no se levantó simplemente de la mesa. Ejecutó una retirada táctica. El crimen. Al hacerlo rompió la unidad, ejad, del cuerpo. Restauró el muro intermedio que Cristo había derribado. Con su cuerpo, Pedro predicó un evangelio de separación. Vosotros, gentiles, sois hermanos de segunda clase cuando la jerarquía está presente. 4. La raíz del fallo. El miedo, phobos. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí cae la máscara. La roca no era sólida, era porosa al miedo. El diagnóstico. Pedro, el que tiene las llaves del reino, tiembla ante unos hombres con cuchillos de circuncisión. La conexión con el anatema. Aquí se activa la trampa legal de Gálatas 1. Pablo había dicho, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Al elegir el miedo a los hombres de la ley sobre la fidelidad a la verdad, Pedro se convirtió en un agente del otro evangelio. Su miedo fue el vehículo que reintrodujo la maldición del legalismo en el laboratorio de la libertad. Conclusión del acto. Este versículo prueba que la piedra institucional está diseñada para fallar bajo presión social. Su función de contención se activa automáticamente. Ante la duda, cierra la puerta y levanta el muro. Pedro sacrificó la libertad de los gentiles para salvar su propia reputación política en Jerusalén. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que, aún Bernabé, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. La epidemia de la hipocresía, el efecto arrastre. Este versículo documenta la metástasis del virus. Demuestra que el fallo de la piedra no es un evento aislado, sino una fuerza gravitacional que arrastra a todo el sistema hacia el abismo del legalismo. 1. El protocolo de simulación, sinipokrítesan. Y en su simulación participaban también los otros judíos. La palabra griega es hipocrisis, actuación teatral. Pero Pablo añade el prefijo sin, junto con, indicando una acción coral. El fenómeno,
Los judíos de Antioquía, que ya vivían en libertad, no cambiaron de teología, cambiaron de máscara. Al ver a la piedra retraerse, su instinto de supervivencia activó el modo de simulación, la mentira sistémica. Fingieron una pureza ritual que ya sabían que era falsa. La hipocresía es la fractura entre la verdad interna, la gracia, y la acción externa, la ley. Pedro convirtió el altar de la libertad en un escenario de teatro para complacer a los auditores de Jerusalén. 2. El colapso del segundo pilar, la caída de Bernabé, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado. Este es el dato más devastador del expediente. ¿Quién era Bernabé? No era un novato. Era el hijo de consolación, el mentor que rescató a Pablo, el que fundó la iglesia de Antioquía. Él había visto la gracia con sus propios ojos. El arrastre, sinapechte. El verbo griego describe ser llevado por una corriente violenta o una inundación. Bernabé no caminó hacia el legalismo, fue succionado por el vacío que dejó Pedro, la gravedad de la piedra. Esto prueba que la autoridad de la institución, Pedro Jerusalén, tiene un peso tan masivo que puede curvar la luz incluso de los gigantes de la fe. Si la piedra se mueve hacia el miedo, el suelo tiembla para todos. Bernabé prefirió la paz con el sistema antes que la integridad con la verdad. 3. La soledad de la espada. En este punto, Pablo se queda solo. Pedro ha traicionado la mesa. La comunidad judía ha vuelto al muro. Su mejor amigo y aliado, Bernabé, ha desertado. El laboratorio de Antioquía ha sido contaminado. El doble anatema de Gálatas 1 se ha activado sobre todos ellos. Al simular, están predicando un evangelio diferente. La soledad de Pablo en este versículo es el preludio necesario para la confrontación final. Dios permitió que todos fallaran para demostrar que el único fundamento real es Cristo y que la verdad del evangelio no depende del consenso de la mayoría, ni siquiera si esa mayoría incluye a las columnas de la iglesia. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El colapso del sistema operativo. La auditoría pública. Este es el momento del jaque mate a la piedra. Pablo no solo detecta un error ético, sino una falla de lógica sistémica. Activa el protocolo de auditoría pública porque la infección ya es estructural y no admite correcciones privadas. 1. El diagnóstico. Ortopodeo, la cojera espiritual. Pero cuando vi que no andaban rectamente, el término griego es ortopodeo, de donde viene ortopedia. Significa caminar derecho o seguir una línea recta. El glitch. Pablo observa el lenguaje corporal de la iglesia y detecta una desviación geométrica. Pedro está cojeando, tiene un pie en la gracia, lo que sabe, y otro en la ley, lo que aparenta. La trayectoria. Para Pablo, la verdad no es una opinión, es una trayectoria. Si la conducta no se alinea con el código fuente del Evangelio, el sistema entero se inclina hacia el abismo. Pedro había dejado de ser un testigo para convertirse en un obstáculo. 2. El escenario. Delante de todos, Pablo rompe el protocolo de la discreción religiosa y confronta al pilar ante toda la asamblea. ¿Por qué? Porque el virus de la hipocresía se había vuelto público, arrastrando a Bernabé. Una pandemia colectiva requiere una desinfección pública. El mensaje. Al reprender a la piedra delante de todos, Pablo rompe el hechizo de la jerarquía. Demuestra que en la Nueva Jerusalén la verdad es superior al cargo. Ninguna columna, por muy nombrada que sea, tiene autoridad para torcer la línea del Evangelio. 3. La paradoja letal. El espejo de Pablo lanza un proyectil de pura lógica que deja a Pedro sin defensa. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. La exposición. Pablo le recuerda a Pedro su vida antes de que llegaran los inspectores. Le dice: tú ya has cruzado el puente, ya has comido como gentil, ya sabes que la ley no salva,
Tu pureza legalista murió en la azotea de Jope. El veredicto. Pablo le está diciendo, tu libertad es real, pero tu miedo actual es una actuación. 4. La pregunta de demolición. ¿Por qué obligas a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esta es la autopsia de la crueldad institucional, el mecanismo del obligar. Anancaso. Pedro no dio un decreto escrito, pero su vacío social actuó como una orden. Al apartarse de la mesa, les envió un mensaje silencioso a los gentiles. Si queréis ser aceptados por la jerarquía, debéis someteros al rito, el perro del hortelano espiritual. Pablo expone la incoherencia final de la piedra. Pedro es un hombre libre que obliga a otros a ser esclavos. Intenta imponer a los gentiles una carga, la ley, que él mismo ya no es capaz de llevar, solo para salvar su reputación ante los jefes de Jerusalén. Conclusión del acto. Pablo demuestra que el sistema de Pedro es una estafa espiritual basada en la conveniencia política. La piedra quedó en silencio, desnuda ante la luz de la coherencia. No hubo defensa posible. El líder de la iglesia estaba construyendo una religión en la que él mismo no creía, solo para satisfacer el miedo. Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. El sarcasmo sagrado. La trampa de la identidad. Este versículo es el inicio de una maniobra dialéctica de alta precisión. Pablo no está siendo arrogante ni racista. Está utilizando el lenguaje del hemisferio izquierdo, la ley, para preparar el golpe de gracia. Al decir, nosotros, judíos de nacimiento, Pablo está estableciendo un terreno común con la piedra para, acto seguido, dinamitarlo desde dentro. 1. El reconocimiento del hardware, judíos de nacimiento. Nosotros, judíos de nacimiento. Pablo se incluye a sí mismo y a Pedro en el grupo de élite. La estrategia. Es un movimiento de inclusión táctica. Pablo dice, Pedro, hablemos entre nosotros, los que tenemos el software de Jerusalén preinstalado de fábrica. Tenemos la circuncisión en el ADN, el pacto en la sangre y la ley en la memoria. No somos outsiders. El objetivo. Pablo sube a la cima de la montaña de la ley junto con Pedro. Acepta, por un momento, todas las ventajas del sistema para luego demostrar que, incluso desde esa altura, el sistema es insuficiente. 2. La categorización de la cizaña. Pecadores de entre los gentiles. Y no pecadores de entre los gentiles. Pablo utiliza aquí el término técnico y despectivo, amartoloi, que los legalistas de Jerusalén usaban para referirse a los no judíos. La ironía. Pablo no está insultando a los gentiles, está citando la etiqueta del sistema. Está usando el término que Pedro implícitamente validó al levantarse de la mesa. Les dice, aceptemos vuestra premisa, nosotros somos los puros por nacimiento y ellos son los sucios por naturaleza. El espejo. Al poner esa etiqueta sobre la mesa, Pablo expone la viga de la discriminación. Si Pedro se apartó, es porque en su subconsciente todavía opera esa distinción binaria. 3. La ecuación de nulidad, el preludio al choque. Este versículo es la premisa A de un silogismo lógico que terminará en el versículo 16. Premisa A, verso 15. Nosotros somos los puros por nacimiento y tenemos todas las ventajas del sistema. Premisa B, verso 16. Pero sabemos que nadie se justifica por la ley. Conclusión. Por lo tanto, nuestra superioridad de nacimiento no vale nada. Conclusión del acto. Pablo está sentando a Pedro en su trono de apóstol de la circuncisión, solo para recordarle que, incluso con el mejor linaje y la ley más perfecta, están en la misma bancarrota moral que el pecador gentil. Es la preparación para la muerte legal del ego religioso. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El hombre no es justificado por las obras.
el teorema de la nulidad absoluta, la ecuación final. Este versículo no es una opinión piadosa, es una sentencia matemática que desmantela el hardware de la piedra y anula 1500 años de historia religiosa. Pablo dicta el algoritmo de invalidez que demuestra que el sistema que Pedro intentaba defender tiene un valor de 0. 1. El axioma del conocimiento. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Pablo comienza con la palabra eidotes, saber por experiencia técnica. El mensaje a la piedra. Pedro, esto no es una teoría nueva. Tú y yo lo sabemos. Está en los registros de nuestra propia insuficiencia. Sabemos que el sistema operativo de la ley es un sistema de deuda infinita que nunca produce el resultado justificado de Sadhu, el crimen. Al usar sabiendo, Pablo transforma la conducta de Pedro en una traición consciente. Pedro está actuando contra su propia base de datos. 2. La ecuación de nulidad, el martilleo constante. Pablo repite la sentencia 3 veces en un solo versículo para sellar todas las salidas. El hombre no es justificado por las obras, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es el contrapeso divino a las 3 negaciones de Pedro. El veredicto es universal. El rito, circuncisión, dieta, separación, tiene un 0% de eficacia. Ninguna cantidad de parches externos puede arreglar un código interno caído. 3. La sustitución del motor, la fe de Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo. Aquí está la clave técnica. En griego es pisteos iesou Christou, el cambio de frecuencia. No es solo creer en Jesús, acción humana, sino operar bajo la fidelidad de Jesús. El diagnóstico, la piedra, intentaba la justificación por acción externa, hacer rito. Pablo propone la justificación por recepción interna, ser gracia. Pablo le dice a Pedro, nosotros tuvimos que apagar el motor de la ley porque no funcionaba. ¿Por qué intentas vendérselo ahora a los gentiles? 4. La sentencia universal, nadie. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La frase griega es ou dikaiotesetai pasa sarx. No será justificada toda carne. El 0 absoluto. No hay excepciones. Ni Abraham, ni Moisés, ni la piedra, ni el sumo sacerdote. La muerte de la jerarquía. Si nadie es justificado por las obras, entonces la autoridad de Pedro, basada en su cargo y sus llaves, es nula para la salvación. El Papa y el gentil pecador están en el mismo punto de partida, la bancarrota absoluta ante Dios. Conclusión del acto. Pablo ha demostrado matemáticamente que la puerta de Pedro, el agua, la circuncisión, el rito, es un callejón sin salida. Si la ley no salva, la estructura institucional que administra la ley es irrelevante para la eternidad. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. La paradoja de la acusación. ¿Cristo ministro de pecado? Este es el punto donde Pablo expone la lógica circular que aterrorizaba a Pedro. Es el argumento del miedo que la matrix religiosa utiliza para chantajear emocionalmente al creyente. Si dejas la seguridad de la ley, te conviertes en un pecador. 1. El dilema del punto de retorno. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Pablo plantea el escenario exacto que provocó la retirada de Pedro. El hecho técnico. Para el sistema de Jerusalén, la ley, comer con gentiles es pecado. Pedro, al abandonar la dieta kosher y la separación ritual para unirse a los gentiles en Cristo, se convirtió técnicamente en un transgresor de la Torá. El vértigo. Pedro sintió el miedo de ser etiquetado como pecador por los auditores de Jacobo. Su sistema operativo antiguo le dio una alerta de error. ¿Estás fuera de la cobertura de la ley? Estás impuro. 2. La trampa lógica de la piedra. Pablo desnuda el razonamiento oculto de Pedro.
Si para seguir a Cristo tengo que romper la ley, comer con gentiles, y al romper la ley me vuelvo pecador, entonces Cristo me está induciendo al pecado. Pedro, al apartarse de la mesa, estaba admitiendo implícitamente esta blasfemia. Estaba diciendo que la libertad que Cristo le dio era, en realidad, un camino hacia la impureza, y que necesitaba volver a la ley para limpiarse. 3. La pregunta letal. ¿Es Cristo ministro de pecado? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Pablo usa la técnica de reductio ad absurdum. El absurdo. Si la libertad del Evangelio nos convierte en pecadores ante Dios, entonces Cristo trabaja para el diablo. La respuesta, Pablo lanza su negación más visceral. Me genoito, de ninguna manera. Dios no lo permita. La revelación. El error no está en Cristo, que nos hizo libres, sino en la definición de pecado que tiene el sistema de la piedra. Para Pedro, pecado era comer con un gentil. Para Pablo, el verdadero pecado es insinuar que la gracia es insuficiente y que necesitamos volver al rito para ser santos. Conclusión del acto. Pablo demuestra que la piedra prefiere la santidad cosmética, apariencia de pureza ante los hombres, a la justicia real, unidad en el espíritu. Al asustarse de ser hallado pecador por la jerarquía, Pedro insultó al arquitecto, sugiriendo que la libertad de la gracia es un defecto de diseño que debe ser corregido por la ley. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque si las cosas que destruí, el crimen de la reconstrucción, la autotransgresión. Este versículo es el reconocimiento de la autotraición y la sentencia de muerte a la hipocresía institucional. Pablo disecciona el mecanismo exacto por el cual la piedra, al intentar ser más santa volviendo al rito, se convierte irónicamente en una criminal ante Dios. 1. El acto de destrucción, catalio. Pablo utiliza el término catalio, demoler, derribar un edificio. El hecho histórico. Cristo destruyó el muro de separación en la cruz. Pedro mismo, en Jope y en sus primeros días en Antioquía, participó activamente en esa demolición controlada. Él ayudó a tirar abajo los ladrillos del legalismo para comer con los gentiles. La tesis. La gracia no es una reforma de la ley, es su desmantelamiento para dar paso a un edificio nuevo, el Espíritu. 2. El delito de reedificación, oikodomo. Las mismas vuelvo a edificar. Este es el diagnóstico de la traición de Pedro. La acción. Al apartarse de la mesa por miedo a los inspectores de Jacobo, Pedro empezó a recoger los ladrillos viejos y a ponerlos de nuevo en su lugar. Intentó reinstalar la aduana. El peligro. Intentar reconstruir lo que Dios ya declaró destruido es un acto de soberbia arquitectónica. Es decir, que el diseño de Dios, la gracia, fue un error y que el diseño antiguo, el rigor, debe ser restaurado. 3. La paradoja del transgresor, parabaten. Transgresor me hago. Aquí Pablo hace explotar la lógica del hemisferio izquierdo, la lógica de Pedro. Vuelvo a la ley para no ser un pecador ante Jerusalén. La sentencia de Pablo. Al volver a la ley te conviertes en transgresor ante Cristo. El veredicto. El verdadero pecado no es ignorar la circuncisión. El verdadero pecado es volver a la esclavitud después de haber sido liberado. Al intentar asegurarse con el rito, Pedro traiciona la obra de la cruz, declarando que el sacrificio de Jesús fue insuficiente. Conclusión del acto. Pablo le dice a la piedra: si vuelves a edificar la ley para sentirte seguro ante los hombres, lo único que estás construyendo es tu propia sentencia. Porque si la ley vuelve a estar en pie, esa misma ley te condenará, ya que nadie puede cumplirla. La verdadera transgresión es la incoherencia de reconstruir la cárcel de la que Dios ya te sacó. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. El protocolo de salida, la eutanasia del legalismo. Este versículo es el suicidio asistido del ego religioso.
Es la clave técnica que Pablo utiliza para explicar por qué la piedra te está atrapada y él no. Pablo revela el hackeo definitivo. La única forma de escapar de la Matrix de la ley no es cumpliéndola, sino muriendo dentro de ella. 1. El homicidio de la ley. Por la ley soy muerto, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Esta es una paradoja jurídica brillante. La ley es un sistema diseñado para condenar al transgresor a muerte. El mecanismo. Pablo no esquivó la sentencia, aceptó la ejecución. Dejó que la ley hiciera su trabajo, lo juzgó, lo halló insuficiente y lo ejecutó en la figura de Cristo. El resultado, una vez que la ley te ha matado, pierde su jurisdicción. Un muerto no puede ser juzgado, ni circuncidado, ni acusado de comer cosas impuras. Pablo le dice a la piedra: tú tienes miedo porque intentas estar vivo para el sistema. Yo soy un fantasma para tus reglas. Tus amenazas ya no pueden encontrarme. 2. El propósito de la extracción. A fin de vivir para Dios. A fin de vivir para Dios. Aquí Pablo separa a Dios de la ley, algo impensable para la mente de Pedro. El error de Pedro. Cree que se vive para Dios a través de la ley. Por eso tiene miedo, porque intenta mantener vivo un sistema que exige perfección. La revelación de Pablo. Solo se puede vivir para Dios después de haber muerto a la ley. Mientras intentes satisfacer al hemisferio izquierdo, rigor, rito, no puedes conectar con la fuente. La muerte legal es el requisito previo para la vida en la gracia. 3. La piedra versus el hombre muerto. Pedro, la piedra. Está intentando vivir manteniendo las apariencias ante Jerusalén. Es un hombre dividido por el miedo. Pablo, el ejecutado, es un hombre libre porque ya no tiene nada que perder. Ha muerto a su reputación y a su estatus legal. Conclusión del acto. Pablo ha encontrado la puerta de emergencia del laberinto. La salida no es portarse mejor, como intentaba Pedro al apartarse, sino morir al laberinto. Al declarar su muerte legal, Pablo anula el poder de las llaves de Pedro sobre él. Si la piedra tiene poder para atar a los vivos, su poder termina donde empieza la muerte de Pablo. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El trasplante de identidad, la fusión nuclear del yo. Este es el punto de inflexión cuántico del expediente. Con este versículo, Pablo deja de discutir con Pedro sobre normas y desvela la tecnología de la resurrección. Mientras la piedra sigue intentando gestionar su imagen pública ante los auditores de Jerusalén, Pablo revela que su identidad personal ya no existe en los registros de la Matrix religiosa. 1. La muerte del hardware. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo utiliza el término griego synestauromai en tiempo perfecto, un evento ocurrido en el pasado que tiene efectos permanentes e irreversibles en el presente. El borrado del perfil. Pablo le dice a la piedra: tu problema, Pedro, es que Simón todavía está vivo. Simón tiene miedo. Simón quiere ser aceptado. Simón se retrae. Pero el Saulo que yo era, el fariseo que cumplía la ley, fue ejecutado en la cruz con el Mesías. El veredicto: no puedes ser libre de la ley mientras tu ego legalista siga respirando. El sistema de la piedra falla porque intenta maquillar a un cadáver, la ley, en lugar de morir a él. La cizaña del legalismo necesita un yo para alimentarse. Pablo ha borrado ese yo. 2. El cambio de procesador. Ya no vivo yo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este es el núcleo de la nueva conciencia. No es una metáfora poética, es una sustitución de hardware. El yo, 61, versus la nada, 61. En la mística hebrea, Ani, yo y Ayin, nada, comparten el valor numérico 61. Para que Cristo sea todo, el yo debe reducirse a nada. Pedro falló en Antioquía porque intentó ser un alguien, una columna.
Pablo vence porque se ha convertido en un canal vacío. La auditoría. Si Cristo vive en ti y Cristo es el fin de la ley, ¿cómo puede Cristo tener miedo de unos enviados de Jerusalén? Al señalar que ya no vivo yo, Pablo demuestra que la hipocresía de Pedro es el síntoma de que él todavía opera bajo su propio procesador humano, temeroso y limitado. 3. La nueva fuente de energía, la fe del Hijo de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo resuelve la paradoja de seguir existiendo en un cuerpo físico, la fe de Cristo. El texto original dice, pistis tu huiou, la fe del Hijo. No es la fe humana en Jesús, sino la propia fidelidad y certeza de Jesús operando a través de Pablo. El contraste de motores. Pedro opera bajo la fe en los hombres de la circuncisión. Miedo, gravedad. Pablo opera bajo la fe del Hijo. Ingravidez, certeza. Mientras Pedro busca la aprobación externa, Pablo vive conectado a una señal que no es de este mundo. 4. El motor del sistema, me amó y se entregó. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí Pablo destruye la frialdad del rito. La lógica de la entrega. El sistema de la piedra es un sistema de intercambio. Hago ritos para obtener favor. El sistema de Pablo es un sistema de entrega. Él se dio, yo solo recibo. El amor como disolvente. Pedro se apartó de los gentiles porque temía el juicio. Pablo se enfrenta a Pedro porque se sabe tan amado que la opinión de toda la jerarquía de Jerusalén no tiene peso alguno sobre su conciencia. Conclusión del acto. La inversión final. Este versículo anticipa el destino final de los dos protagonistas. Pedro, la piedra, morirá crucificado cabeza abajo, simbolizando al hombre que hasta el final estuvo anclado a la tierra, intentando sostener el cielo con esfuerzo humano. Pablo, la espada, morirá decapitado. La cabeza, el yo, la mente propia, le será quitada, simbolizando la teología perfecta, la eliminación de la cabeza humana para que Cristo sea la única cabeza del cuerpo. En Antioquía, Pablo dejó a la piedra en silencio. No se puede discutir con un hombre que ya ha muerto. Versículo 21, final de esta parte, y capítulo 2. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El jaque mate a la matrix, la ecuación de la nulidad. Con el versículo 21, Pablo cierra el expediente y deja a la piedra frente a un abismo teológico. Es la ecuación de nulidad absoluta, un jaque mate matemático al sistema de Jerusalén. Si el argumento de Pedro, la necesidad del rito, es cierto, entonces la cruz es el mayor error administrativo de la historia. 1. El acto de no desechar, ateto, no desecho la gracia de Dios. La palabra griega es ateto, que significa invalidar, anular o tratar como algo sin valor, basura. La acusación silenciosa. Pablo le dice a Pedro, al retraerte de los gentiles por miedo a la ley, estás tratando la gracia de Dios como si fuera insuficiente. Estás diciendo que el regalo de Dios necesita el envoltorio de tu pureza ritual. El guardián del tesoro. Mientras los pilares de la iglesia, Pedro y Jacobo, están devaluando la gracia para complacer a los hombres, Pablo se niega a mover un solo milímetro la frecuencia de la libertad. La verdadera apostasía no es la del pecador, sino la del religioso que vuelve al rito. 2. La incompatibilidad de los sistemas. Pues si por la ley fuese la justicia, aquí Pablo plantea una condicional imposible. Establece que la justicia, alineación con lo divino, y la ley, esfuerzo humano, son dos raíles que nunca se tocan. El dilema. Si la ley pudiera producir justicia, la Matrix no necesitaría un salvador. El sistema de Pedro intenta mezclar ambos. Gracia, pero con un poco de ley. Pablo responde, la mezcla contamina el sistema, o es ley o es gracia. 3. La sentencia final, el por demás, dorean. Entonces por demás murió Cristo. Esta es la frase más devastadora de toda la carta.
Dorean significa gratuitamente, sin causa, en vano o sin propósito. El mazazo, Pablo le dice a la piedra: si tú tienes razón, Pedro, si los gentiles deben judaizar para ser salvos, entonces Cristo murió por nada. Su agonía fue un desperdicio, la cruz fue un error de cálculo de Dios. La blasfemia implícita. Al decir esto, Pablo desnuda la blasfemia del legalismo. Cada vez que alguien intenta imponer un rito, una norma o una separación, está escupiendo sobre la tumba vacía de Cristo, diciendo que su muerte no alcanzó. Conclusión del encuentro en Antioquía. Pablo ha logrado una victoria histórica en el mundo espiritual. Desmontó la autoridad de la piedra, le demostró que su nombre, Cefas, no lo protegía de la hipocresía ni del anatema. Protegió el laboratorio de la gracia, evitó que el cristianismo se convirtiera en una secta judía más. Estableció la teología de la sustitución, ya no vivo yo. El cara a cara es el momento en que el hemisferio derecho, libertad, espíritu, se impone para salvar al hemisferio izquierdo, rigor, ley, de su propia autodestrucción. Pedro no vuelve a responder en la carta. El silencio de la piedra es el testimonio del triunfo definitivo de la espada. Nota final del manifiesto. La piedra intentó cerrar la puerta de la libertad y la espada tuvo que atravesar a la piedra para mantenerla abierta. Hoy, la Matrix sigue ofreciendo la barca de Pedro: ritos, peces, seguridad jerárquica y miedo a la desaprobación. Pero el expediente de Pablo nos recuerda que la única seguridad real es estar muerto para la ley y crucificado con Cristo. Para cerrar este expediente, debemos escuchar la confesión final de Pedro. Años después del choque en Antioquía, en su segunda carta, Pedro deja escrito lo siguiente: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. El análisis forense del reconocimiento, forense del fimtis, nuestro amado hermano. La herida de Antioquía ha sanado, pero la jerarquía ha cambiado. Pedro ya no lo llama el que me resistió, sino que reconoce la fraternidad en la gracia. Según la sabiduría que le ha sido dada, Pedro admite que la fuente de Pablo es externa y superior. Reconoce que Pablo no aprendió de los apóstoles de Jerusalén, sino que recibió una sabiduría, revelación directa. Difíciles de entender. Disnoetos. Esta es la clave. La palabra griega describe algo que es difícil de percibir con la mente. Pedro confiesa que el sistema operativo de Pablo, la muerte a la ley, el ya no vivo yo, la anulación del rito, es tecnología de punta para su mente acostumbrada al peso de la piedra. Pedro admite que, mientras él sigue intentando entender los muros, Pablo ya está operando en el espacio abierto. Y finalizo con otro versículo que creo viene a coalición para la misión de Pablo. Hechos 9:15. Cuando Ananías duda, el Señor le da la orden directa y revela el propósito técnico de Saulo de Tarso. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén.